Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él. Familia del cielo, qué alegría tenerla de nuevo con nosotros aquí en El Secreto de la Vida. La palabra secreto es muy peculiar. Cuando alguien se acerca y te dice, te voy a contar un secreto, nuestras antenitas se prenden, seguro que sí. Cuando ves en el internet los secretos de tal artista, mucha gente va directamente a hacer clic allí porque la palabra secreto te llama la atención, te gusta saber, nos gusta saber los secretos. El 22 de diciembre del año 2012, el mundo se volcó para ver si aquellos secretos largamente acuñados y largamente pregonados se iban a cumplir o no. Es más, se habían hecho películas, Hollywood hizo películas en base a esta historia. Claro, usted sabe de qué hablo. Hablo de la profecía maya, que hablaba de que algo terrible ocurriría en el mundo el diciembre del año 2012. Sin embargo, los únicos realmente beneficiados con esto, aquellos que trabajan en todo lo que tiene que ver con turismo, ellos se vieron altamente beneficiados. Miles y miles y miles, cientos de miles de personas visitaron las pirámides mayas durante ese tiempo. ¿Por qué? La gente esperaba justamente que algo de esa naturaleza ocurriese. Y no tan lejos, aquí en Argentina nosotros hemos visto cosas parecidas. Mi papá nació en un pueblo que se llama Capilla del Monte. Allí hay un cerro que se llama el Uritorco. Allí hay mucha gente que va en busca de energías positivas. Ahí hay mucha gente que va, como le dicen, en busca de una buena vibra. ¿Por qué? Porque dicen que allí visitan los extraterrestres y que allí se puede saber de profecías del final de los tiempos, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de casos y de eventos como estos durante todo el programa, pero obviamente usted no está aquí para escuchar hablar de estas cosas que son solamente inventos, leyendas urbanas y... Claro, digo, ¿no? También muchas de estas son inventos del enemigo de las almas, de Satanás. ¿Por qué? Porque a Satanás le interesa muchísimo justamente eso, que entorpecer el mensaje de la palabra de Dios. Déjenme leerle algo que tengo aquí del libro de Daniel, el capítulo 8. El versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Daniel estaba frente a la profecía de tiempo más larga que hay en todas las Sagradas Escrituras. Es una profecía que habla sobre el fin del pecado, habla sobre la nación judía, habla sobre la intervención de Dios en el mundo, y había muchas cosas que Daniel no comprendía. Posiblemente usted me mira y dice: pastor, yo tampoco comprendo muchas cosas. Yo voy a intentar con la Biblia aclarar algunas cosas. Claro es que usted ni yo, cuando terminen estos 24, 25 minutos que restan de programa, terminaremos siendo unos eruditos de la profecía de 2300 días, pero algunas cosas aprenderemos. Algo que yo quiero que usted vea es lo siguiente. En este capítulo 8 de Daniel, la pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Entiende? ¿Hasta cuándo? A Daniel se le ha mostrado cómo la verdad de Dios va a ser pisoteada. A Daniel se le va a mostrar
cómo la verdad de Cristo va a ser pisoteada, cómo la iglesia va a ser perseguida, cómo su pueblo... Y Daniel se preocupa y escucha esa palabra y dice, ¿hasta cuándo? Seguramente usted que ve el programa, cuando ve noticias y ve crímenes y ve guerras y ve asolación en el mundo entero y ve atentados terroristas, usted que es una persona buscadora de Dios dice, bueno, ¿y hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a ocurrir todo esto? Pues miren lo que dice aquí, Daniel 8:14, profecía por excelencia, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. La más larga profecía de tiempo, unido a un tema apasionante que es la doctrina del santuario hebreo. De paso, desde ya lo animo que cuando vaya terminando el programa, usted pida al terminar una serie de estudios de las Sagradas Escrituras para que profundice sobre esto. Dice el verso 15, aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y una voz de hombre que en las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Querido, esto es bien importante, no lo olvide, por favor. Daniel recibe la visión, hay muchas cosas que no entiende. Él ora, habla con Dios, clama al Señor, le pide, le ruega, no se quiere quedar con la duda. Y entonces Dios le manda a alguien, un ser celestial, viene a enseñar a Daniel la interpretación de la visión. ¿Qué es importante en esto? Que usted y yo, cuando estudiemos profecía bíblica, cuando estudiemos las Sagradas Escrituras, cada vez que tengamos una duda, que no entendamos, vayamos con la misma actitud de Daniel. Oración, clamor, ayuno, iluminación de Dios, diciéndole, Señor, no entiendo esto. O si lo entiendo, es una palabra muy dura para mí, porque puede ocurrir eso. Es posible que el mensaje que estoy recibiendo sea una palabra dura. ¿Qué significa dura? Que rompe con muchos de mis esquemas mentales, de lo que aprendí en los años anteriores y termina siendo duro para mí. Daniel ora al Señor y le pide que lo ilumine. El Señor lo ilumina y le dice lo siguiente. Miren el verso 17, dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Querido, el ángel le dice, la visión es para el tiempo del fin. Eso significa que la profecía de los 2300 años tendría su cumplimiento al final de los tiempos. Estudiemos un poquito al respecto de esto y usted va a ver que algunas cosas vamos a poder aprender juntos. Vea el primer verso que aparece en su pantalla en este momento y dice lo siguiente. Él le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. La visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. La visión que has recibido, le dicen a Daniel, es verdadera. Lo que se te está mostrando es totalmente verídico. Guarda la visión. Le están haciendo una mención a Daniel de que algo serio tiene que ver con esta profecía. La profecía de los 2300 días habla del final de la historia del pueblo judío como pueblo de Dios, el misterio de Cristo y la eliminación final del pecado. Imagínense si esto es importante. Para Daniel era importante porque él era judío y al ser judío pues le interesaba muchísimo no solamente lo que ocurriera con su pueblo, sino también lo que ocurriese con este ser extraordinario que él está viendo y él está analizando a través de las Escrituras. Un poco más de Biblia y vamos a ver bastante en lo que resta del programa. 2300 tardes y mañana, días o años. ¿Cómo nosotros sabemos que son días o años? Mire, Ezequiel capítulo 4, versos 5 y 6, en una profecía dada por el profeta Ezequiel, se muestra cómo Dios da las profecías. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días.
Concluidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Y luego dice, pendientes, día por año te lo he dado. Cuando en la palabra de Dios te hablan de un día, en la profecía bíblica te están hablando de un año. Eso es Biblia. Repito, al terminar el programa, usted puede pedir este material y puede estudiar en su casa día por año. Quiere decir que si tomo el principio bíblico de interpretación día por año, cuando se habla de 2300 tardes y mañana, estamos hablando de 2300 años. La profecía de Daniel 8:14, 2300 tardes y mañana, sería una profecía de 2300 años. Un poco de ayuda para comprender esto. Lean conmigo, Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Siempre que estudiemos la Biblia, tratemos de encontrar en los versículos que leemos cuáles son los elementos comunes, los elementos que ya conocemos para poder unirlos. Por ejemplo, cuando se le habla del santo de los santos, ¿en quién piensa usted? En Jesucristo, claro. Quiere decir que Jesús aparece en esta profecía. Ungir al santo de los santos. La primera parte a Daniel le dicen, clarito le dicen 70 semanas. De los 2300 tardes y mañanas, de los 2300 años, 70 semanas, 490 días, 490 años le están diciendo a Daniel, tienen que ver, Daniel querido, le está diciendo la profecía, con tu pueblo, con el pueblo hebreo, con el pueblo judío, de 2300 días, 70 semanas, 490 años, tienen que ver con ese pueblo que Dios levantó de Abraham hacia acá y su funcionalidad dentro de la profecía bíblica. Daniel tiene que haber estado sumamente interesado. Y también dice, tiene que ver con poner fin al pecado. La profecía de los 2300 años, asombrosa para cada uno de nosotros. Bueno, quiero que vean un poquito lo que ven en pantalla y me acompañen ahora con mucho detenimiento, ¿sí? Esas 70 semanas, esos 490 años, como dijimos, están separados ¿para quién? Para la nación judía. Cuando Daniel escucha esto, Daniel tiene que haberse realmente preocupado. Eso le estaba diciendo a Daniel una de dos cosas. Daniel tendría que haber entendido que el pueblo judío desaparecería, lo cual no era correcto, u ocurriría otra cosa. Y ahora lo vamos a ver, porque el pueblo judío no desapareció hasta el día de hoy. Otra cosa ocurriría. ¿Qué ocurriría? ¿Por qué dice la profecía que 490 años, 70 semanas estarían determinadas sobre el pueblo judío? Para eso hay que estudiar la Escritura. Lean lo que dice la Biblia con este servidor. Daniel 9:25 dice, ¿sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Tomamos un minuto para hacer el mismo ejercicio que hicimos hace un momento. Hace un ratito veíamos en el versículo anterior a tomar puntos que nosotros conocemos. ¿Quién es el santo de los santos? Nosotros sabemos quién es Jesucristo. Ahora miren de nuevo el versículo conmigo y tomemos algunos elementos comunes que nos ayudan a la interpretación correcta de la palabra de Dios. Miren cómo dice Daniel. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué es lo que le está diciendo? Algo que Daniel sabía. Daniel era prisionero en Babilonia, las murallas habían caído, el funcionamiento de todo lo que era en el templo hebreo que Dios había enseñado desde los tiempos de Moisés se había detenido, producto de que Babilonia había arrasado con Jerusalén y con los israelitas. Ahora le está diciendo, esto va a haber un decreto donde se va a permitir, donde se va a reedificar todo aquello, dice. Y luego hay otro elemento común, el Mesías. Véanlo conmigo, nuevamente, léalo bien clarito, clarito, clarito. Dice, habrá 7 semanas, 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Yo no tengo que decírselo. Usted como cristiano sabe quién es el Mesías príncipe. Eso significa que Cristo está encuadrado dentro de esta profecía. Se edificarían los muros, se le daría permiso a la gente para regresar a su tierra y esa sería parte o sería el comienzo de esta profecía y especialmente del tiempo determinado para los israelitas. Lo veamos como en un pequeño diagrama allí en la pantalla suya. Artajerjes, rey de Persia, decretó la reconstrucción de Jerusalén en el año 457 a.C. Usted lo puede ver en el libro de Esdras, capítulo 6, versos 14 y verso 7. Año 457 a.C. es el comienzo de nuestra profecía. ¿Por qué? Porque este rey va a decretar, va a firmar un edicto en que se va a reconstruir el templo y la muralla. Y eso es lo que decía la profecía. O sea que yo, si sigo la hermenéutica bíblica y sigo la historia que me permite mirar el pasado, el año 457 es el comienzo de esta profecía de 2300 años, de 2300 tardes y mañanas. El comienzo sería el 457 antes de Cristo, cuando ya estaba profetizado que se daría permiso al pueblo para reconstruir la plaza y el muro y todas aquellas cosas. Miren, allí tienen una vista importante delante de ustedes en el televisor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. En el año 457 a.C. se produce el decreto de Artajerjes. Años después, para el año 408, es terminado ya ese proyecto de reconstrucción de murallas, templos, etcétera, etcétera. Ya ha comenzado, ¿qué cosa? Ha comenzado el tiempo de las 70 semanas de los 490 años determinados para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Ya eso ha comenzado. Querido, ¿vamos bien? Recuerde, usted tiene la oportunidad de repasar este material después. Mire, palabra de Dios, léala conmigo. Fíjese que dice aquí, Daniel 9:25, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habría 7 semanas y 62 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, noten ustedes, pendientes. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora dice, hasta el Mesías príncipe, 69 semanas. 69 semanas hasta que apareciera ¿quién? El Mesías príncipe. Y prepárese porque esto le va a cambiar su Semana Santa ahora. Y usted dice, pastor, ¿y por qué? Porque nosotros vamos a la iglesia a veces sin conocimiento de que Cristo era total y completamente profético. Usted le da su devoción a Cristo y yo le doy mi devoción a Cristo en Semana Santa. Pero cuando yo puedo ver la profecía
bíblica, puedo ver a Cristo en la profecía bíblica. Eso confirma mi fe, y cuando yo vaya a la próxima Semana Santa, voy a honrar y voy a glorificar a Cristo, no solamente porque murió en la cruz del Calvario, sino porque estaba profetizado su nacimiento virginal, estaba profetizado su bautismo, estaba profetizada su muerte, estaba profetizada su resurrección. Vamos de nuevo al diagrama. Mírenlo conmigo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esas 70 semanas comienzan con el decreto de Artajerjes en el año 457 a.C. Cuando llegamos a la última semana de esos 490 años, en el año 27 después de Cristo, aparece ¿qué cosa? Ese momento extraordinario del bautismo de Jesús. El comienzo del ministerio de Cristo aquí en la tierra. El comienzo del ministerio de Cristo aquí en la tierra. De paso, recuerde cómo comenzó el ministerio de Cristo. Comienza entrando en las aguas bautismales. Comienza escuchándose una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Comienza con su primo Juan diciendo: tú deberías bautizarme, y él dice: no, dice Jesús, deja para que así se cumpla toda palabra. Queridos, el bautismo por inmersión fue lo que dio el comienzo al ministerio de Cristo. Si usted ha sido bautizado por inmersión, alabe el nombre de Dios. Si no lo ha sido, y Jesús es su ejemplo y su devoción, el tema del bautismo debería ser estudiado por usted, porque el ministerio de Cristo comienza con eso, con el bautismo cristiano. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, cortadas sobre tu pueblo. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Comienza el ministerio de Jesús. Dios está complacido con lo que está ocurriendo. El proceso de redención del ser humano está trabajándose como Dios lo había planificado. Un poco más de escritura. Ese año 27 después de Cristo, Daniel 9, 26 y 27. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de las 62 semanas, ¿qué ocurriría? Dice: se quitaría la vida al Mesías. Se quitaría la vida al Mesías. Como le dije, querido, Cristo era 100% profético. Se quitaría la vida al Mesías. Y un poco más, vuelvo a leer, le dice: y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La muerte expiatoria de Cristo hizo cesar todos los sacrificios y todas las ofrendas del santuario hebreo. Desde el momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario, toda la muerte de esos animalitos que apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, terminarían. Se va terminando la profecía del pueblo judío, los 490 años, las 70 semanas. Vean un poco conmigo. Esa profecía que comenzó en el año 457, que nos lleva al año 27 después de Cristo, con el momento del bautismo, que nos muestra que a mitad de la semana, de la última semana de los 490 años, en el año 31, Cristo moriría en la cruz del Calvario. Ahora va llegando a su fin. ¿Y cómo y de qué manera llega a su fin?
Miren qué dice la palabra del gran Dios del cielo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, 50 al 51. Ahora ya no hacía falta más sacrificios. El único intercesor suyo y mío se llama Jesucristo, querido. Alabe el nombre de Dios. No busque hombres, busque solamente de Jesucristo. Un poco más, en el año 31 después de Cristo, que ocurre ese momento recordado por cada uno de nosotros, la muerte de Cristo. Pero más Biblia. ¿Qué ocurre entonces al final de los 490 años? ¿Qué ocurre entonces al final de las 70 semanas? En el año 34 después de Cristo debía terminar entonces esa primera parte de la profecía que hablaba exclusivamente del pueblo judío. ¿Y qué ocurrió? Mire qué fue lo que ocurrió. Hechos 7, 59 y 60 dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Samaria, salvo los apóstoles. Queridos, ¿qué ocurrió? Pues sencillo, la muerte de Esteban es justamente cuando termina la profecía de las 70 semanas, de los 490 años que le dijeron a Daniel, están determinadas sobre tu pueblo. En ese tiempo se ha visto el ministerio de Cristo, en ese tiempo se ha visto al pueblo hebreo rechazar a Cristo, matar al primer mártir cristiano, y ahora el evangelio es dado a los gentiles. El evangelio es para todo el mundo. Eso es lo que marcaba esa profecía de Biblia tan importante. Pero tenemos que terminar. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. La visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días, le habían dicho al profeta Daniel. Vea conmigo finalmente cómo queda el diagrama, cómo queda la historia luego de haber estudiado 2300 años de profecía. En el año 34 después de Cristo se produce la muerte del primer mártir cristiano. El evangelio es dado a los cristianos, y entonces la profecía de 2300 años termina 1810 años después, exactamente en el año 1844. Allí el santuario es purificado. En un tema siguiente hablaremos sobre la purificación del santuario. Lo que quiero terminar significándole a usted, querido amigo que ve el programa, es lo siguiente. La profecía de 2300 años es la profecía más larga de todas las Sagradas Escrituras. Terminó en 1844. Del tiempo ese hasta aquí vivimos en el tiempo del fin. No hay ninguna otra profecía más larga de tiempo. Interesante lo siguiente, interesante esto, de 1844 para aquí, desde los Estados Unidos y otros lugares de Europa, se comienza a predicar como nunca antes sobre el inminente regreso de Jesús. Querido, estudia la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús decía, a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y eso es correcto. Al terminar el programa ahora, pida una guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Levántese temprano, consuma palabra de Dios. Si le quedaron dudas, ¿sabe qué? Me alegro. Si como humilde maestro he intentado crear en ustedes este deseo de aprender más, amén. Así sea, porque ese es el secreto de la vida.